Había gente inscrita hasta de Camerún, por si acaso, que era que ya para mí ya eso ya era como muy, un poco exótico. Pensando en dos cosas. La primera es que el desarrollo tecnológico que yo he hecho lo he hecho para el público hispanohablante, y por lo tanto está hecho en español. ¿Ya? Y la mayoría de todo el avance tecnológico ustedes saben que se trabaja en inglés. Y yo una de las principales diferencias, al menos, de las que vamos a ver hoy día. Yo les voy a compartir eh, un PPT que después se los vamos a enviar por correo para que tengamos, digamos, una noción inicial de algunas cosas, ¿no? No sé si pueden ver la imagen. Sí, Sí, estamos viendo que compartes la pantalla. perfecto. Bueno, les voy a contar un poco. Mi nombre es Eliseo Lara, yo soy investigador en educación, particularmente me dedico a los ámbitos de la violencia escolar. Ese es uno de mis fuertes, la formación inicial docente otro. Y bueno, como mi formación es del ámbito de la filosofía, la literatura, las ciencias sociales, y de ahí he ido migrando hacia la educación, la verdad es que tengo una formación también y publicaciones, obviamente, en la línea de la literatura y la filosofía. ¿Cómo llegué al mundo de la tecnología? Por las necesidades, por las inquietudes, pero sobre todo también por los tiempos en los que nos toca vivir. Entonces les voy a hablar también desde ahí, desde un trayecto de experiencia en el que vamos a poder conversar, digamos, durante la presentación, algunos elementos que me parecen relevantes hoy día que todos manejemos, sobre todo los que estamos en el mundo académico, formando nuevas generaciones, para que podamos, digamos, enseñar cosas que sabemos, que se están produciendo, ¿no? Los cambios, sobre todo los cambios tecnológicos. Voy a correr un poco esto porque algo pasa acá, que esto no avanza. Y ahí sigo. Lo primero que les tengo que contar es que en América Latina, a diferencia de Europa, estos son datos que no son menor, ¿no? A diferencia de Europa, eh, el 87% de los académicos declara haber usado la inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes ya la usó? ¿Cuántos de ustedes han usado la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Cloud, ¿no? DeepSeek, Consensus? Hay varias, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay dos núcleos o tres núcleos. Podríamos también decir que todos en realidad usamos la inteligencia artificial, eh, pensando en algo bien evidente, ¿no? Por ejemplo, buscar una canción en Spotify, ¿no? La búsqueda de una canción en Spotify ocupa inteligencia artificial, lo que va a hacer que ocupa una lógica de inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial débil, ¿ya? Hace una sola función específica, no hace varias funciones, ¿ya? Que es la diferencia que tiene esta inteligencia artificial que estamos utilizando, de la que hoy día tienen la verdad es que ha revolucionado al mundo, ¿no? Yo estoy próximo a sacar un libro justamente sobre la investigación con inteligencia artificial, y dentro de todos los datos, digamos, que son importantes, que producen un cambio, digamos, en esta forma de trabajar. Hay un artículo, ¿no es cierto?, que se llama Transformer I Need You, eh, que se sube, digamos, a un repositorio de Archive, preprint, y que finalmente termina estableciendo lo que va a ser el desarrollo de las inteligencias artificiales, porque va a permitir que los algoritmos capten contextos, ¿ya? Que era una limitante que tenían las inteligencias artificiales débiles. Y eso, digamos, revoluciona todo y hace que el año 2022, ¿no es cierto?, aparezca en noviembre ChatGPT, y ChatGPT genera un impacto que es bastante significativo, porque es la primera vez que una tecnología a nivel mundial se ocupa de manera tan rápida, ¿no? Tiene una propagación tan rápida. Y una de las particularidades que tiene ChatGPT justamente es eso, es un chat, ¿no? Y como todos ya ocupamos el chat de Messenger, el chat del WhatsApp, el chat del mismo Google, del Gmail, digamos, fue muy cómodo o muy fácil, digamos, que la gente se identificara con este nuevo modelo. Por lo tanto, también ahí hubo un avance. Vamos a ver nosotros, en términos generales, ¿no es cierto? Esto que les estoy contando yo es que la inteligencia artificial generativa, que es una línea, ¿no es cierto?, como les decía, de la inteligencia artificial, eh, tiene una particularidad, y que
se diferencia según la empresa. Y esto es súper relevante lo que le estoy diciendo, porque cuando se hace un software, se hace un modelo, digamos, de trabajo, la verdad es que normalmente se declaran, ¿no es cierto?, cuáles son los principios fundantes. En el caso de la inteligencia artificial, que son modelos de lenguaje, ¿no es cierto?, que se entrenan con determinados procesos, cada empresa en particular ha tomado sus propios textos, ¿no? E insumos, si ustedes quieren, o fuentes, para poder alimentar, digamos, esa inteligencia artificial o ese lenguaje. Por lo tanto, hay diferencias entre lo que puede producir, por ejemplo, ChatGPT, Gemini o Cloud. Y eso hace que tengamos respuestas, si bien es cierto, más o menos similares, pero distintas, eh, respecto de lo que nosotros le preguntamos. Y esto es lo que se conoce como la famosa opacidad de la inteligencia artificial, porque no sabemos desde dónde nos están respondiendo, o sea, cuáles son las fuentes originarias que nos está señalando. Y esa condición que finalmente termina siendo probabilística, termina siendo un problema. Y hay una razón de conciencia. Muchas veces se dice que la inteligencia artificial piensa. No, la inteligencia artificial no piensa. Y una razón de pensamiento tiene que ver con un elemento de conciencia. La inteligencia artificial nunca va a decir que no sabe algo. La inteligencia artificial siempre va a responder. ¿Ya? Y eso se vuelve problemático, porque a veces algunos de nosotros, todos ustedes declararon distintas especialidades, distintas formaciones, y evidentemente que le van a preguntar conocimientos que por su propia expertise ustedes tienen. Y probablemente la inteligencia artificial les va a responder en una asociación de palabras contextuales, algo que para ustedes les puede parecer de cierta manera elocuente, pero es incoherente. ¿Por qué es elocuente? Porque tiene una estructura gramatical, tiene una lógica, ¿no? Responde de cierta manera a lo que uno le está preguntando, pero es incoherente porque no tiene asidero en la realidad, o sea, eso no tiene un fundamento real. ¿Ya? Y ese elemento, ¿no es cierto?, que termina ya en los modelos más retrasados que hoy día, ¿no es cierto?, podemos conocer, se llaman las famosas alucinaciones. No, las alucinaciones tienen que ver con esto. Por eso que es bien importante que manejemos algunos lenguajes, ¿no? Que tienen que ver con el problema de el uso o la comprensión que podamos tener respecto de qué puede hacer y qué no puede hacer una inteligencia artificial y cómo lo hace o desde dónde lo hace en términos muy generales, para no entrar en los elementos muy técnicos, ¿no? Hay 4 principios hoy día que se hablan de la inteligencia artificial por una razón muy simple. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando apareció Wikipedia. Bueno, somos todos más o menos de una generación, algunos mayores, algunos menores, pero todos vivimos, digamos, lo que significó el cambio de la Wikipedia, ¿no? Y en ese tiempo los profesores de la universidad o en los colegios nos decían, no, no pueden usar la Wikipedia, ¿no? No se referencia a la Wikipedia. Y ahora no, ya nadie ocupa la Wikipedia, pero en su minuto era como la fuente, digamos, matriz de tener acceso a algún dato de conocimiento o alguna curiosidad que uno tuviese, ¿no? Y finalmente los profesores terminamos, todos los que hacemos clases, terminamos explicando, digamos, qué información le podíamos pedir a la Wikipedia. En el fondo, muestro este ejemplo porque en realidad con la inteligencia artificial está pasando más o menos lo mismo, ¿ya? No es que nos neguemos a usar la inteligencia artificial, sino es cómo la empezamos a utilizar, ¿no? Hay un texto bien interesante de Kenneth Goldsmith que se llama Escritura no creativa. Se lo recomiendo 100%, son ensayos, son textos de él, y es bien interesante lo que él pone en discusión, ¿no? Porque él habla del problema del plagio, ¿no? Y habla del problema de la copia. Y por eso su texto, que es una clase que él hace, no sé si en la Universidad de Pensilvania o una universidad gringa, que justamente a los estudiantes se les pide, ¿no?, que no tengan ningún elemento de creatividad. O sea, todo lo que presenten como trabajo, todo lo que hagan tiene que ser ajeno, no tiene que ser producido por ellos, y les pide una defensa, ¿no? Les pide defensa oral de sus proyectos.
Y es bien interesante porque justamente plantea la discusión que hoy día está instalando la inteligencia artificial, si es o no coautor de un artículo científico cuando está escrito con inteligencia artificial o está editado con inteligencia artificial, o simplemente está cumpliendo una función, ¿no? Yo conversando el otro día con unos colegas, les planteaba, mira, es bien complejo porque cuando nosotros dirigimos un equipo de investigación y tenemos una persona, por ejemplo, que nos hace la transcripción de la entrevista, esa persona no va parte del equipo de investigación. Eso es una función que uno contrata. Uno paga porque alguien nos transcriba o anteriormente pagábamos porque nos transcribieran las entrevistas, por ejemplo. Y esas funcionalidades, en el fondo, hoy día se pueden automatizar con la inteligencia artificial. Y yo creo que en ese sentido ayuda a reducir un poco las brechas en los procesos de investigación. ¿Ya? Me parece que ahí hay un elemento que incluso puede ser provechoso, sobre todo para quienes trabajamos en universidades en América Latina, que son universidades con muchos menos recursos y muchas menos condiciones para poder desarrollar investigación de alta calidad. Y eso a mí me parece bastante relevante. Bien, vamos a ver 4 principios de integridad entonces de la IA, ¿no? Ahí está la declaración COPE, está lo que señala UNESCO, que en el fondo primero es que la IA se declara dentro de los artículos científicos, que toda decisión, ¿no es cierto?, pasa efectivamente por un control, una supervisión, una revisión, incluso una decisión final respecto de quién es el responsable de la investigación. eh, hay una necesidad de verificación justamente a propósito de estas alucinaciones que genera la inteligencia artificial, que de repente genera cita. Hay estudios que han mostrado que hay alrededor de entre un 15 y un 20% de artículos que tiene citación falsa, digamos, y estamos hablando de citación falsa del 5%, del orden del 3%, que en un artículo regular que tiene 30 fuentes, el 5% son dos papers, ¿no? Pero están citados dentro del artículo, ¿ya? Y eso hace que el artículo sea rechazado o genere algún tipo de retractación, ¿ya? Y ahí hay temas que se han ido produciendo hoy día a propósito de todo el debate que se está abriendo por el uso de la inteligencia artificial justamente en funciones de escritura, ¿no? Entonces ahí también tenemos que empezar a ser súper responsables quienes nos dedicamos a la investigación, a entender de que escribir un artículo con inteligencia artificial no es hacer investigación. O sea, eso también tenemos que nosotros ser responsables, nosotros mismos de nuestro trabajo, porque si no, ahí se va, digamos, todo a un lugar que nadie quiere que se vaya, ¿no? Y ahí hay un tema que tenemos que nosotros ser también los promotores de esa honestidad intelectual. Y lo otro tiene que ver con la transparencia y la declaración en las revistas normalmente, sobre todo las Q1, las Q2, están pidiendo que se declare en específico qué función cumplió la inteligencia artificial y en qué párrafo, ¿no? Porque lo que sí no puede hacer la inteligencia artificial, por ejemplo, es interpretar datos, no puede tomar decisiones respecto de los hallazgos. Hay varias limitaciones que tienen que ver con el criterio humano del especialista en las funciones de la investigación. Y eso es súper relevante, por eso que son 4 principios, ¿no es cierto? El primero, la declaración; el segundo, el control de todo lo que se hace, una revisión; la no fabricación, que tiene que ver con que nosotros efectivamente verifiquemos que lo que se dice en el artículo, en un artículo que existe; y la transparencia, digamos, respecto de que uno tiene que tener guardados, por ejemplo, los prompts, las versiones de output, para que en caso de que la revista lo solicite, nosotros podamos, digamos, compartirlo sin ningún problema, ¿ya? Eh, y aquí vienen los modelos de IA, y estos son como los más famosos que hoy día están dando vuelta. ChatGPT, Cloud. Hoy día Cloud, digamos, tiene como medio desplazado a ChatGPT por rendimiento, ¿ah? Cloud tiene un rendimiento muchísimo mayor que ChatGPT, aun cuando ChatGPT sí acaba de sacar una versión 5.6 que es bastante buena. Gemini, o Gemini, como también le dicen algunas personas, que es la IA de Google, está bastante retrasada. Ya después yo les voy a mostrar ahí un comparativo. Y es bien interesante porque
la gente que escribe este paper que cambia toda la lógica de la inteligencia artificial del 2017, ¿no? Que este famoso transformer al nítido, se fue de Google, ¿no? Ese era un equipo de investigación de Google y se fueron. Ninguno trabaja hoy día en el desarrollo de una versión eh, 3.6 o 3.7 en junio y no la han lanzado y no tiene fecha de lanzamiento. O sea, ahí hay un tema también de retraso. DeepSeek, que es la IA china, a mí me gusta, yo la ocupo, es bastante buena, es bastante económica, así que los que tienen harto consumo de tokens y los que ocupan mucho inteligencia artificial, yo les recomiendo que ocupen DeepSeek porque es más económica. Cloud es más cara, eh, y, y yo la verdad es que a Cloud le pido funciones bien específicas porque es muy buena en términos de desarrollo de programación y cosas más tecnológicas. No, es buena también escribiendo texto, pero también tiene alucinaciones de algunas cosas que quedan a mitad de camino. Ya si ustedes se ponen a leer un párrafo extenso, por ejemplo, en un escrito largo de Cloud, que lo hace, a Cloud te puede escribir artículos de 30 páginas, si ustedes se ponen a leer, hay varias frases que quedan a mitad de camino. Y quedan a mitad de camino porque la IA no sabe qué decir. ¿Ya? Y le pone un punto seguido y chao. Entonces también hay elementos que uno tiene que empezar a revisar. ¿Ya? Luego tenemos un segundo círculo, que es el círculo de la IA especializada, y tal vez todos los que hoy día están ocupando inteligencia artificial para investigación las conocen mejor. Elicit, SciSpace, Consensus, SciSty, Connect Papers, Richard Rabbit, GenAI, PaperPal, que son todas herramientas pagas, ¿no? O sea, todas las funciones que te piden tienen un cobro, ¿ya? Mm, yo no sé hasta dónde estas inteligencias artificiales van a seguir funcionando a mediano y largo plazo, por dos razones fundamentales. La primera es porque todo lo cobran y hay otras inteligencias artificiales que se han estado levantando que no están cobrando por todo. Richard Rabbit, por ejemplo, trabaja con la base de datos de OpenAlex. OpenAlex es una muy buena base de datos, tiene como 160 millones de artículos, yo la ocupo de hecho, pero tiene una particularidad. OpenAlex está centrada fundamentalmente en producción latinoamericana. No concibe tanta producción, por ejemplo, de la Asia, que se produce mucho, ni tampoco concibe tanta producción em, de Occidente, o sea, de Europa y de América, y de Europa y fundamentalmente el mundo anglosajón. Entonces, ahí también hay algunos elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de validar, digamos, el uso de ciertas bases de datos también, ¿ya? En el caso particular de otras IAs que te ayudan a escribir, como PaperPal, como Consensus, funcionan bien porque están especificadas, pero vuelvo al punto, digamos, o sea, ellos trabajan con bases de datos que son más reducidas y normalmente uno espera que la respuesta que se te dé o que se te genere esté asociada a lo que uno le está preguntando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de estas inteligencias artificiales ven en el núcleo de la salud el principal, digamos, espacio o referente de investigación científica. Y eso limita la cantidad, por ejemplo, de recursos bibliográficos o de fuentes validadas para poder utilizar, por ejemplo, el ámbito de la ingeniería, de la física, del mismo desarrollo tecnológico, de la informática. Entonces, porque trabajan con bases como PubMed, etcétera, y eso hace que también las respuestas que recibamos desde ahí sean limitadas. ¿Ya? Entonces, yo ahí les recomiendo que empiecen a mirar cuáles son las inteligencias artificiales o los modelos expertos que se conocen ahora, eh, qué base de datos están utilizando y cómo se relaciona esa base de datos con lo que ustedes están haciendo. Y hay un elemento que me parece como un dato relevante que les puedo dar, eh, así como el tips de esa búsqueda, es que cuando ustedes le pregunten o busquen, digamos, una inteligencia artificial, mejor dicho, cuando busquen una inteligencia artificial que sea específica de su campo de conocimiento,
vean cuáles son los referentes que están utilizando, desde dónde están sacando las fuentes de información, y eso normalmente las guías específicas las declaran, ¿ya? Así que eso lo pueden encontrar, ¿ya? Ese es el tip, o sea, como que fíjense bien cuando una IA, cuáles son las bases de datos que está utilizando esa inteligencia artificial para poder proporcionarle respuesta. Aquí una comparativa que nunca está de más. Yo puse algunos ChatGPT Cloud en la misma, digamos, en el mismo nivel. Son fuertes en escritura, fundamentalmente, y razonamiento. Evidentemente, como tienen un buen razonamiento, pueden generar una buena escritura, ¿no? Se puede trabajar bien en español. Sin embargo, la verificación de la cita es baja, ¿ya? Cloud tiene menos alucinación que ChatGPT, pero aún así la tiene, ¿ya? Y como les señalaba, Cloud tiene la particularidad que corta las frases, ¿ya? O sea, si ustedes se ponen a leer un párrafo de 8 o 9 líneas de Cloud, se van a dar cuenta de que corta frases, ¿ya? Y usa mucho punto seguido. Luego está Elysis, que es para antecedentes y revisión. Tiene un idioma en español medio, su interfaz es fundamentalmente en inglés, por lo tanto ocupa una traducción. Tiene una alta capacidad de cita verificable, ¿no? Pero está cargada, digamos, hacia el paper anglosajón, ¿ya? SciSpace, esta me parece que es la del Ciber, trabaja con las fuentes de ellos, por lo tanto hace una buena lectura de PDF, pero aún todavía ellos no han podido resolver el problema de las citas, y eso es bien relevante, ¿ah? O sea, está recién partiendo, se están recién metiendo en alguna universidad en América Latina, en algunas líneas de investigación, fundamentalmente lo que es la línea de la salud, ¿ya? De hecho, van a conocer ustedes, ya se lanzó en junio Cloud Science, que es la versión, digamos, científica de Cloud. No es un motor nuevo, no es una IA que funciona mejor, pero es una IA que está diseñada, pensada para el desarrollo del trabajo en el ámbito farmacológico y salud, ¿ya? O sea, que está como en esa línea, esa es como la línea de Cloud Science, para que ustedes también lo manejen. Los que trabajan en la línea de salud no van a tener ningún problema en usar Cloud Science, pero está nueva, no cambia el motor de búsqueda, o sea, van a estar los 5 modelos que tiene, el Haiku, el Sonnet, ¿no es cierto?, los Opus 4.7, el Opus 4.8 y Fábula, que tiene ahí, ¿ya? Después está Connect Paper, que hace la misma función, digamos, de ayudarte a linkear, digamos, bibliografía, es un apoyo de citación, no analiza contenido, sino que solamente establece relaciones de citación y de vínculo entre los artículos, ¿ya? Sí, un Connect Paper lo que hace es lo mismo que hace Richard Rabbit, ¿no es cierto?, que te genera genealogía, digamos, y mapas de citaciones de los artículos, ¿ya? Y por último, obviamente puse Planet Paper, que es la plataforma que diseñé yo, tiene 4 fases integradas. La particularidad que tiene, a diferencia de todas las inteligencias artificiales que trabajan en investigación, es que está hecha en español nativo, ¿no? Tiene una alta capacidad de cita verificable. Justamente una de las cosas que me preocupé que tuviera es que no alucinara, que la IA efectivamente trabajara con lo que estamos trabajando, ¿no? Y que es lo que necesitamos. Sin embargo, nosotros todavía, por temas de funcionamiento de producto mínimo viable, que todavía estamos en esa versión, pasándonos al beta, todavía no hacemos la renderización de todas las conexiones. Entonces tiene conexiones que están en proceso, ¿ya? Esa es una debilidad. El problema invisible que tiene la IA, bueno, lo que yo les señalaba es que primero uno paga distintas suscripciones, los que pagan, los que no, seguramente ocupan otras, pero van ocupando distintas inteligencias artificiales y al final eso termina convirtiendo en un caos porque una te dice una cosa, otra te dice otra, y a mí por lo menos que me gusta experimentar y que lo he hecho hartas veces. Le pregunto a veces a una inteligencia artificial, ¿no es cierto?, una cosa y voy a la otra y le pregunto lo mismo, y voy a la otra y le pregunto lo mismo. Y después cuando decido con cuál voy a trabajar ya me gasté los tokens del día y tengo que esperar a que me funcionen, se me carguen los tokens al otro día. Ya, pero eso al final termina siendo un gasto recurrente. Yo no se lo recomiendo.
Ya, o sea, como principio no les recomiendo, un gasto a veces innecesario que no tenemos tampoco para qué hacerlo. Lo otro es que cuando uno trabaja así, también si uno ocupa una inteligencia para escribir, otra inteligencia para el método, otra inteligencia para verificar citas, la verdad es que también se desgasta, ¿no? Y eso termina siendo un problema, repetir datos, prompts, etcétera. Y lo otro es que no te deja trazabilidad de la tesis o del paper que estás escribiendo. Y eso termina siendo un problema. Lo que nosotros hicimos en el fondo fue justamente pensar en un ecosistema que nos permitiera tener todo junto. Por eso que Planet Paper tiene 14 herramientas. ¿Ya? Después yo les voy a mostrar someramente, les voy a mostrar las que me parecen más interesantes que les pueden servir, además que están abiertas y son gratis. Eh, Pensando también en la dinámica de poder contribuir al desarrollo del conocimiento científico en América Latina, que también no tiene las condiciones, insisto, no tiene las condiciones económicas que tienen otros países. Y eso se nota mucho en la calidad, en el nivel, en todo lo que se está produciendo. Después vamos a ver algunos detalles de eso. Tres prompts que sí funcionan. Yo aquí puse digamos, prompts. Yo tengo listados de prompts para los que vayan después a tomar un curso que les voy a mostrar. Ahí les puedo compartir 400 prompts. Los que les comparta el PPT van a ir con los 12, no sé, 10 prompts que hay aquí metidos que les puede servir. El primer prompt de embudo, digamos, que es como asesor de tesis. No tengo este tema, yo les voy a mostrar un ejemplo. Hazme 7 preguntas y les voy a mostrar lo que me dijo Gemini sobre el primer prompt, ¿no? El primer prompt dice, eres asesor de tesis, tu disciplina, ¿no? Tengo este tema general, hazme 7 preguntas que me obliguen a especificarlo en población, periodo, contexto, variable, vacío, conocido. Una pregunta por línea, no me dé respuesta, ¿ya? Este es el prompt 1, yo está aplicado a Gemini. Yo soy asesor de tesis en convivencia escolar, tengo este tema, agresiones contra docentes, hazme 7 preguntas que obliguen a especificarlo en bla, 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 ¿no? Y aquí están las preguntas, ¿no? ¿A qué perfil específico de docentes te refieres? Por nivel educativo, años de experiencia y género. ¿Y quiénes serán definidos como agentes agresores, estudiantes, familia o directivos? ¿En qué coordenada geográfica y bajo qué dependencia administrativa los establecimientos son públicos, particulares subvencionados o privados? Se inserta el estudio, y así, ¿no? Te genera las 7 preguntas. Y en el caso de ChatGPT, ya esta respuesta, ¿no? Primero te la ordena, te la enumera de 1 a 7, ¿no? Y va punto por punto, ¿no? ¿Qué población específica será objeto de estudio? Por ejemplo, docente de educación básica, medio superior, de establecimientos públicos, privados o rurales, con qué criterios de inclusión y exclusión. 2. ¿En qué periodo temporal se analizan las agresiones contra docentes? ¿Un año escolar, un rango de años determinado o un momento específico? ¿Y por qué ese periodo es relevante? ¿No? O sea, si vamos viendo, la precisión de las preguntas es distinta, y en ambos casos podemos tener, digamos, una linealidad que nos permite precisar nuestro tema de investigación o nuestro problema de investigación. Esto es bien interesante porque una de las cosas que nos puede ayudar la inteligencia artificial es a sistematizar y organizar nuestros temas de investigación. El prompt 2, ¿no? Que dice vacío de investigación, o sea, dada esta pregunta de investigación, identifica 5 posibles vacíos, ¿no? El vacío teórico, el metodológico, el empírico, el geográfico y temporal. Para cada uno damos una frase de máximo 20 palabras y una sugerencia de cómo abordarlo, ¿ya? Vamos a ir al prompt 2. Tuve que separar, digamos, en dos slides la respuesta que me da Gemini, porque Gemini me la da de una forma y GPT me la dio de otra. Pero tiene que ver con la presentación de la interfaz. El vacío teórico, el problema de la literatura suele usar teorías generales de violencia escolar, cometiendo enfoques específicos sobre asimetría de poder invertida docente-estudiante. ¿Cómo abordarlo? Incorpora marcos conceptuales de la psicología organizacional o la sociología del trabajo, adaptada específicamente al rol y estatus del docente, ¿ya? Un vacío metodológico, los predominan los estudios cuantitativos de autorreporte que no profundizan en las dinámicas y significados subjetivos de la agresión. Yo hice un estudio de revisión sistemática este año sobre este tema, y la verdad es que yo a partir de eso puedo decir que en realidad hay más estudios cualitativos que estudios cuantitativos sobre agresiones contra docentes. Así que ese vacío metodológico que dice Gemini no va. Ya bien, aquí están las otras partes, y bueno, después me dice, ¿quieres que redactemos la justificación formal de estos vacíos
para tu marco introductorio. Nosotros obviamente no le dijimos nada porque no nos interesaba. Y acá está cómo lo presenta ChatGPT la respuesta, ¿no? ChatGPT hace un cuadro y en el cuadro pone los posibles vacíos y las sugerencias para abordarlo, ¿no? Entonces, un vacío teórico es que predominan explicaciones individuales, integrando poco los factores institucionales y el clima de convivencia escolar. Ya, eso es efectivo. Ya, eso es efectivo. O sea, hay pocos factores institucionales relacionados al clima de convivencia escolar en el caso de la agresión hacia los profesores. Eso es interesante. Eh, la sugerencia para abordarlo construye un marco teórico que articule variables individuales, organizacionales y de convivencia escolar. Y aquí hay algunas propuestas que son interesantes. En el caso mexicano se está abordando modelos de resolución de conflictos y modelos pacíficos. En el caso de Colombia se ha hecho toda la construcción de los modelos de construcción de educación para la paz. Y en el caso de Chile se está implementando un modelo multinivel que se llama modelo de escuela total. ¿Ya? Y esos son como los modelos que se están utilizando. Eso está interesante. Bien, para poder hacer una fase 2 de antecedentes y estados del arte, el flujo correcto de 5 pasos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tiene que ver con los famosos operadores booleanos, ¿no es cierto? Que ocupamos en Scopus, WOS u OpenAlex, podemos ocuparlos también. A mí me parece súper relevante hoy día también indicarles que cuando uno hace búsqueda en Scopus, Scopus está arrojando cada vez más artículos no relacionados directamente con el tema de búsqueda. Y eso se está convirtiendo en un problema a la hora de quienes hacen revisiones bibliográficas, sistemáticas para publicar. Yo no sé si a alguien más le ha pasado eso. eh, Pueden ahí marcarme, levantar la mano, pero está bastante complejo, ¿ya? De hecho, nosotros hemos estado probando y justamente las relaciones de la fórmula la tenemos que pegar completa, digamos, al buscador, porque cuando empezamos a hacer, digamos, la separación, ¿no es cierto?, que te dice agrega el operador, luego el concepto, agrega el operador, luego el concepto, la verdad es que no funciona del todo bien. A veces no arroja resultados y otras veces arroja 50.000 resultados y de esos 50.000 en realidad 49.000 no sirven para nada. Eso hay una pérdida de tiempo importante. El paso 2, ¿no es cierto?, la recuperación de artículos, el paso 3, la extracción, la tabulación, ¿no es cierto?, y la síntesis de estos elementos, que es lo que normalmente hacemos. Nosotros hicimos ahí una matriz de cómo, digamos, trabajar esto en el Planet Papers. Yo se lo voy a mostrar rápidamente después. Y aquí le estoy mostrando una matriz IMRD por IA, digamos, en la que nosotros deberíamos de, por lo menos, tener claridad de 4 cosas, ¿no? En la introducción, el mapeo bibliométrico, la identificación del gap, ¿no es cierto?, que el vacío, y el modelo de CARS de Swale, digamos el que se ocupa para poder redactar la introducción. En el tema de los métodos, el diseño instrumental, la famosa validación del BD-Eichen, que es muy importante, o los criterios de inclusión y exclusión que uno hace, digamos, cuando ejecuta un modelo, un protocolo Prisma. En los resultados, ver el tema de la estadística inferencial, la codificación cualitativa, las tablas. En el caso de las codificaciones cualitativas, que hoy día se está ocupando mucho con inteligencia artificial, yo les recomiendo que ocupen el texto de Saldaña, que ocupen textos pasados, que ustedes se lo carguen a la inteligencia artificial, no le pidan directamente a la inteligencia artificial que responda, porque como les señalaba, la IA a veces responde sin tener el conocimiento pleno de lo que está respondiendo, y eso termina siendo un problema. Mejor proporcionenle ustedes el texto. Y si no, hay una que funciona muy bien, ¿no es cierto?, es Notebook LM, que te hace muy buena síntesis, digamos, de un texto, y ahí puede, digamos, desde ahí a lo mejor incluso si es que la IA tiene una limitación de lectura de tokens, pásenle, digamos, el mismo informe que te generó Notebook LM, y así ustedes también van haciendo sus propios trayectos y su propio método también de trabajo que les va sirviendo para poder simplificarse la vida, porque en el fondo de eso se trata. El modelo CAR, ¿no es cierto?, asistido por inteligencia artificial. Este es un modelo famoso que crea Swale en los 90. Swale se basó en revisar muchos artículos y empezar a ver, digamos, cuáles eran los movimientos
retóricos, repetitivos que tenían esos artículos para poder establecer, digamos, ciertos parámetros que están contenidos en la introducción de un texto, como por ejemplo la relevancia, el vacío, cómo se cubre ese vacío, ¿no es cierto? Y que finalmente esto que son estos tres pasos, ¿no? Establecer el territorio, establecer el nicho y ocupar el nicho. Los 400 prom del curso de investigar con IESO, lo vamos a ver para quienes quieran tomar un curso, el curso completo. Esa tiene una microcredencial española, así que ahí después lo podemos conversar. Pero finalmente hay prompts, digamos, por categorías, por estado del arte, marco teórico, diseño metodológico, análisis, escritura, edición y peer review. Hoy día se está hablando de lo que se conoce como inteligencia artificial agéntica. Ya no se está hablando de inteligencia artificial generativa, sino que se está hablando de de la inteligencia artificial agéntica. Y tiene que ver con el modelo que instala inicialmente ChatGPT, con estas modificaciones que uno podía hacerle a GPT. Yo no sé si alguna vez ustedes crearon su propio agente, vamos a decirle, ¿no? Pero su propio GPT, ¿no? Alguien se creó un GPT y le cargaron libros y ustedes le preguntaban en el chat GPT, que era en el fondo su propio bot, ¿no? Que era un agente, ¿ya? Esa es como la lógica del agente. Y Cloud lo llevó a un nivel más alto porque le puso skills y a las skills les dio funciones determinadas y eso ya se convirtió en un trabajador, digamos, un operario que puede funcionar las 24 horas. Y la verdad es que sí, eso es posible, pero el consumo de tokens es muy alto. Y lo segundo, se requiere un conocimiento un poco más avanzado que el nivel usuario de programación. Ya, o sea, como que cuando vean a ustedes ahí en, en, en Instagram o en TikTok, alguien que les va a decir que les va a solucionar la vida con el modelo de inteligencia artificial agéntica, ya, tómenselo con calma, no es tan así, hay que manejar muchos elementos de la computación que el nivel usuario regularmente no los tiene, ¿ya? Y no sé si alguien se quiere dar el tiempo de aprender con 50 horas de videos de YouTube, hacer eso. No sé, pueden hacerlo, pero yo al menos no lo haría. Prefiero tener a un informático que haga esas cosas. 5 errores que rechazan las tesis con IA, pero también los artículos, ¿no? Entonces, esto funciona para los artículos y para las tesis, ¿no? Primero, delegar la interpretación, o sea, pedirle a la IA que diga qué significan los resultados, eso no puede ocurrir, digamos, no puede ocurrir por una razón muy simple, porque en el caso de una investigación de observación participante o en el caso de un focus group, uno de los elementos que se ha notado cuando se ocupa la IA, por ejemplo, para transcribir entrevistas, es que no hay apuntes complementarios, por ejemplo, respecto de qué expresión ocupó la persona cuando dijo tal palabra. Ya, y esos elementos de interpretación, que son fenomenológicos, ¿no es cierto?, que son importantes, sobre todo basándonos en la teoría, ¿no es cierto?, de Van Manen, es que quedan al margen cuando se ocupa la inteligencia artificial. Y eso es irrelevante. Por eso que hay cosas que son importantes que nosotros consideramos. Citar sin verificar. O sea, es súper importante cuando ustedes les pidan un texto a la IA, se den la tarea tortuosa. Yo sé que no es la más entretenida, pero ustedes decidieron que la IA le escribiera el texto. Así que tienen que verificar lo que está citando, ¿no? Yo después les voy a entregar, les voy a dar un tip que les puede gustar para que se eviten eso, pero se lo voy a dar al final. Saltarse la planificación, ¿ya? Uno cuando va a escribir un artículo tiene que tener un outline, que es en el fondo paso, digamos, estructurado de qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Y eso es súper importante, no se lo salten cuando, aunque estén ocupando inteligencia artificial, sean metódicos, sistematicen su proceso, y eso les va a también servir para poder ir después aclarando y teniendo eh, conciencia de dónde y cuándo ocuparán la inteligencia artificial. A uno después se pone a hacer tantas cosas que a uno a veces se le olvida. Usar prompts genéricos, ¿ya? No usen prompts genéricos. Los prompts tienen que ser específicos, se piden, ¿no es cierto? La IA siempre se aborda por capas, ¿ya? Entonces se pide que tenga las 5 capas del rol, del contexto, la tarea, la restricción, el formato y la salida, que ojalá siempre la salida sea en un Word que ustedes puedan editar. Es importante el contexto. En el contexto, dense la tarea de ser súper específicos o específicas, porque ahí, digamos, está el tips fundamental de lo que puede responder la inteligencia artificial.
¿ya? Y otra cosa es no declarar el uso de la IA. O sea, tienen que ustedes, por rigor ético y editorial, declarar, digamos, el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias con Planet Paper? Bueno, Planet Paper es una plataforma que tiene 14 herramientas, tiene un evaluador de artículos, tiene un asistente bibliográfico, tiene un buscador de artículos también con la base OpenAlex, tiene un sistema de metaanálisis que busca vacíos, y eso es bien entretenido. Yo les voy a mostrar el evaluador, el asistente y el MetaLens. Esos tres les voy a mostrar para que sea rápido. Tiene el modelo Prisma, está integrado, te puede generar automáticamente el diagrama de flujo. Tiene dos instrumentos que son constructores, y esto está con una lógica muy pedagógica, que muchas veces, y esto se lo digo desde mi experiencia docente, esto es 100% docente. Yo cuando hago clases de metodología de la investigación, mis estudiantes muchas veces tienen dudas respecto de cómo se construye un instrumento cuantitativo. Y las dudas pasan porque en el pregrado muchas veces cuando se enseña a construir una investigación cuantitativa se les dice a los estudiantes que hagan una encuesta, pero nunca les dijeron cómo se validaba la encuesta. Lo pasaban por juicio de experto, pero no diferencian entre un juicio experto de un juicio especialista. eh, por ejemplo, los cálculos, cómo se parametriza eso. Y ahí hay varios elementos que quedan, digamos, como en debe, ¿no? De hecho, un estudiante en un doctorado me preguntaba una vez, pero profe, si yo saco preguntas de la escala tanto que está validada y saco preguntas de la otra escala que está validada y de esas dos las junto y las aplico, tengo una escala validada, no tengo para qué validarla de nuevo. No, la verdad es que lo que tú estás haciendo es validar otra escala, estás construyendo otra escala, lo que pasa es que la estás construyendo a base de otras dos escalas, que eso lo tenéis que declarar en la metodología, pero en la práctica es otra escala. Y además hay que ver dónde está validada. Si está validada en China la escala no es lo mismo que esté validada aquí en Colombia, o si está validada en Chile tampoco es lo mismo que esté validada en Colombia. O sea, todos esos elementos me llevaban a mí a pensar cómo podía hacer yo un instrumento que permitiera o que ayudara a que siguiera uno el paso a paso de construir un elemento cuantitativo que contara, digamos, con los requerimientos metodológicos fundamentales para poder ser validado. Tengo una herramienta en modo prueba, que es un estadístico que diseñé, que es un StatLab, está basado en los modelos estadísticos que existen, ¿no es cierto? YAML, SPSS, etcétera. Me parece interesante tener un software ahí que haga la pega, ¿no? Tiene un reactor, tiene una matriz teórica, se pueden hacer glosarios, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y después les voy a mostrar. Eh, bueno, voy a dejarles de compartir aquí y les voy a compartir, entonces, voy a bajar esto. Aquí me pierdo un poco de donde tengo. Ya, ahí sí. Ya, voy a dejar de compartir ahí. Y ahora sí les voy a compartir otra ventana, que es el Planet. Ya. Bueno, obviamente si cualquiera de ustedes se loguea, no va a ver esto, sino que va a ver solamente algunas herramientas que están desbloqueadas, que son las de uso gratuito. ¿Ya? O sea, si ustedes entran a Planet Paper, vamos, me voy a salir de acá. Bueno, así es como ustedes ven, ¿no es cierto?, el Planet. ¿Ya? Ahí están todas las herramientas y hacia abajo, ¿ya? Y pueden contratar el plan Pro. Si ustedes se lo vean, vamos a loguear nosotros, pum, les va a aparecer, ¿no es cierto?, las 14 herramientas desplegadas, ¿no? Ahí están, si ustedes las ven, ¿no? Yo les dije que les iba a mostrar algunas cosas entretenidas. La primera que les voy a mostrar es el evaluador de artículos científicos, eh, porque creo que es lo más entretenido que hice y fue lo que me demoró más tiempo. Este creo que tengo que llevar como 8 meses y esta debe ser como la versión número 22 que tiene. Hay tres formas de subir el artículo. El primero es subir el PDF a un Word, pegar el texto completo. Y el tercero, que es el más específico, es subir por secciones, ¿ya? Subir por secciones es mucho más, eh,
efectivo porque permite que se hagan análisis de coherencia, que hay un agente específico que hace eso dentro del Planet. Ya, vamos a subir un artículo cualquiera. A ver, mira acá. Voy a subir un artículo de violencia escolar. Vamos a subir eso. Y ahí yo subí un artículo, vamos a poner que es de Ciencias Sociales y la Educación. Este es un artículo que ya está publicado, no sé de qué tipo de... Subí uno al azar, simplemente para mostrarles qué es lo que hace la herramienta, lo que se demora. Bueno, habla de la pornografía, una narrativa de violencia. Este es uno de los textos que estoy revisando para un trabajo sobre la violencia de la imagen en las redes sociales, ¿ya? Que tiene que ver con el tema del ciberbullying. Bueno, le da una puntuación ponderada inicial de los 22 criterios que tiene, que son criterios súper técnicos del formato del IMRD, ¿ya? El título, el resumen, la bibliografía que sea de los últimos 5 años, que la revista sea un Woz y Scopus, que la literatura de la mitad sea internacional, que tenga la estructura IMRD, etcétera, ¿no? Eso que es un software que está haciendo ese análisis, que está parametrizado, está haciendo ese análisis, ¿ya? Y le da ese puntaje en función del software. Pero, si nosotros le desplegamos acá la evaluación de un comité editorial, obviamente que hay que decir que el agente 4 no funciona porque, como les decía, si nosotros subimos el PDF, va a echar a andar y va, en la medida en que esto se empiece a completar, lo que va a ocurrir es que el puntaje o sube o baja. ¿Ven? Aquí ya terminó una herramienta que fue el de coherencia y subió a 309. Subió referencia, terminó referencia, falta que termine estructura. No, estructura terminó, consultando Penalex y el dictamen final. ¿Ya? Subió a 309. ¿Ya? Este es un artículo que yo descargué de Cielo. Este es un artículo que yo descargué de Cielo. Bien, nos vamos acá y ustedes van a ver que hace un dictamen, digamos, por cada parte del artículo, señala problemas de redacción detectados, hace un revisor metodológico, o sea, aquí según el tipo de metodología es como te da el análisis. Vamos, perdón, ahí me perdí un poco. Acá te da la evidencia textual, lo que está escrito y lo que la corrección exige, ¿no? Y te dice el veredicto si cumple, cumple parcial o no cumple, ¿ya? Eso es bien interesante para cuando uno va a hacer un análisis. Luego está la verificación de la cita. Esto está conectado con cross-reference y por lo tanto te verifica la cita. Cuando hay libros, por ejemplo, que no están, digamos, obviamente, el cross-reference, aparece aquí el triangulito, digamos, que no están localizadas. Ustedes se fijan ahí, dice localizada. Hay 0 retractada y hay 0 discrepante. En ocasiones, por ejemplo, como esto está hecho pensando, no que el artículo ya esté publicado, sino un artículo que yo voy a publicar, me ha parecido que en lo que dice, lo que yo estoy parafraseando de un autor no se dice relación con el texto, y eso es bien interesante. A veces uno cita de memoria y dice, no, Juanito dijo esto, y en realidad Juanito no lo dijo nada en el texto, lo dijo en otro texto, y ahí te aparece la discrepancia. Y aquí aparecen, ven, citas de comité editorial, dudosas, referencias detectadas, y este no lo podemos aplicar porque como está subido el PDF, no está cargado, nosotros aquí podemos evaluar la referencia y lo que hace aquí la IA es irse, tomar el título del artículo, irse a OpenAlex y empezar a buscar artículos relacionados. Y ahí te funciona en la búsqueda de 10 artículos. Luego tiene una red de agentes, estos son agentes, un vigilante epistemológico, un analista bibliométrico y un par revisor que es hostil pero justo. ¿Ya? Y aquí nosotros lo vamos a desplegar, vamos a empezar a desplegarlo. Este no está funcionando bien porque tengo problemas con la conectividad del Wi-Fi aquí donde estoy, pero normalmente esto se despliega sin problema. ¿Ya? El vigilante epistemológico, aquí entrega un informe, la convergencia entre los autores, las contradicciones detectadas, hay una delimitación, la arquitectura argumentativa propuesta, encuentra una debilidad bibliométrica, el informe, y aquí dice cuáles son los textos, digamos, los riesgos ante el revisor Q1, y aquí dice, el revisor par simulado dice revisiones mayores. O sea, la probabilidad de un death reject es del 1%, o sea, es muy bajo que en el fondo te hagan una devolución del paper de entrada, ¿ya?
Te lo pueden rechazar los evaluadores pares, pero no de escritorio, digamos, no la entrada de escritorio. Y aquí te dice cuáles son los elementos que tienes que corregir, ¿no? Observaciones mayores, observaciones menores, y las 3 acciones que más reducen el reject, digamos, de inicio. ¿Ya? Dictamen editorial, no da para vos, no da para Scopus, y te da, digamos, el listado a mejorar. Y aquí viene una sugerencia de revistas. ¿Ya? Eso yo lo programé con la misma base de datos de revistas que tengo y te hace, digamos, una búsqueda de revista y te dice la afinidad si es baja. Por ejemplo, aquí dice que la revista latina de comunicación social es alta, ¿no? Y ahí te da una justificación. ¿Ya? Esto está todo evidentemente parametrizado. Dice que el análisis de escritura de uso de IA es del 85%. Les muestro esto porque este es el principal error que hoy día existe. No hay fórmula de saber que algo esté escrito con IA, con una certeza del 90%, ni siquiera, ¿ya? O sea, y eso ha hecho que muchos experimentos arrojen textos que son de la década del 50, 60, que no tienen por dónde haber sido escrito con IA, arrojen una alta uso de IA. Y es porque la IA obviamente ocupa parámetros que son semánticos y numéricos. Y a veces una persona puede escribir bien o no tan bien y lo reconoce como IA. ¿Ya? Entonces ahí esos criterios, por eso que Turnitin y esa plataforma, yo no la recomiendo. Yo, perdón, yo no sé cómo lo están haciendo, esos servicios que están ofreciendo de reducir el uso de IA, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a los que son profesores en la universidad, pero nosotros hemos tenido acá artículos que nos han enviado estudiantes que nos aparece con 0% de IA. Ya, eso es inviable, eso evidentemente que lo pasaron por una IA para reducirle el uso de IA. Ya, eso no es posible. El Turnitin te marca el 0%. Lo normal es que te marque el 20, 25, ¿no? Y eso es como más o menos lo normal, pero como le insisto, no hay una certeza absoluta, ya la certeza relativa. Y aquí viene el plan de mejora priorizado, ¿no? Aquí yo agregué un elemento que se puede mejorar con IA cada cosa, no está habilitado todavía, pero se va a poder hacer, y uno puede descargar el informe completo en PDF, ¿ya? O sea que esto es como la gracia que todo esto te lo voy a llevar para tu casa sin ningún problema. Ya, vamos a ver la otra rapidito para que no les quitarle tiempo, porque yo dije 1 hora y normalmente uno se pasa, pero no me quiero pasar tanto. El otro juguete que me hice, esto me lo hice para mí, ¿ya? Tengo que ser muy sincero, yo siempre leo los papers y como voy leyendo otras cosas, las voy dejando ahí y a veces necesito recuperar cosas que tengo. Es un asistente bibliográfico eh, que está parametrizado también, tiene 6 agentes que operan, ¿no es cierto?, en cada parte de un artículo. Yo no sé qué artículo tengo subido acá. Ah, ese es de inteligencia artificial. Vamos a buscar entonces un artículo de inteligencia artificial para que eh, tengamos ahí una cosa parecida, ¿no? Texto de... Bueno, no encuentro nada. Voy a poner acá. Ya. Vamos a cargar. Se cargó rápido y acá tiene un sistema que dice extraer con IA. Y si yo echo a andar eso, ahí aparecen los agentes especializados. Cada agente hace una función, ¿no es cierto?, de la extracción de lectura de ese artículo y va a reconocer lo importante. Lo primero es que te saca, digamos, el título, en APA, ¿no es cierto? Ahí está todo el dato bibliográfico, te saca el título del artículo, los autores, la revista, el año, se verifica automáticamente con uno de los agentes en el cross-referencing, ahí te da el DOI, la tesis central del artículo, el objetivo de investigación, el problema de investigación que tiene, el marco teórico conceptual que utilizó y lo hace tomando las referencias bibliográficas que están determinadas o definidas, digamos, en la introducción. El tipo de metodología lo identificó automáticamente, dijo que es cuantitativo. El número de participantes o corpus, porque si hace una revisión bibliográfica, ¿no es cierto?, no son participantes, son textos.
las palabras claves y te extrae 6 citas verificadas del artículo, ¿ya? Las 6 citas verificadas significa que un agente aparte revisó que esas citas están contenidas en el texto. Ahora, si ustedes se fijan, estos casilleros todos se pueden editar. ¿Por qué? Porque está pensado en la lógica de un investigador. Yo quiero que esto lo haga, yo ya revisé el texto, pero yo me di cuenta de que había una cita que a lo mejor era más importante de estas 6 que están acá, yo la puedo agregar sin ningún problema. Puedo poner notas personales sobre el artículo, puedo ponerle etiquetas si yo quiero separar, digamos, o especificar a qué se refiere. Y aquí le doy guardar en las fichas, me voy a mis fichas, ¿no? Me voy a mis fichas. Y aquí tengo los textos y nuevamente puedo ver, ¿no es cierto?, todos los datos y nuevamente los puedo editar. Que eso es muy importante para nosotros porque podemos complementar lo que está haciendo la IA. Tiene una construcción de tablas comparativas que también se pueden hacer automáticas y se pueden descargar en un Word. Yo aquí lo voy a actualizar, ustedes lo van a ver. Y ahí se hizo la... Bien. Esto es lo que hace el asistente bibliográfico. Bueno, los que estén en plan Pro lo pueden hacer automáticamente, los que lo hacen gratuito lo pueden ocupar hasta 4 veces. Tiene un conversor de tesis a paper, ustedes le pegan una tesis hasta 45.000 palabras y te hace un IMRD, un borrador de un IMRD, solo con lo que está escrito en ese texto. No, no alucina, no incorpora, no agrega y no incluye bibliografía porque está pensado solamente en trabajar con lo que dice el texto. ¿Ya? Luego tiene el selector de revistas, que es la otra instrumento que les voy a mostrar, porque me parece que es relevante para ustedes. Aquí está solamente cargada la base de datos de Scopus, tiene 32.193 revistas validadas hasta el 2025. Acaba de salir una expulsión, vamos a decirlo así, o una salida obligada de al menos 8 o 9 revistas, entre ellas una, para los que son de ciencias sociales, Retos, la española, salió, ya no es más Scopus. Aquí yo puedo hacer una búsqueda general por cualquier tema. Yo como estoy trabajando violencia escolar, voy a poner violencia escolar. Eh, y le voy a poner buscar, y la IA yo le tengo incorporado para esta búsqueda DeepSeek, y aquí me entrega todo lo relacionado a violencia escolar y cuáles son las disciplinas identificadas con las revistas que publican violencia escolar. Entonces va desde educación hasta leyes, y eso es bien interesante, ¿no? Y aquí aparecen las revistas, 5.329. Si yo empiezo a desmarcar acá, voy a sacar, por ejemplo, Sociología y Ciencias Políticas, voy a sacar Psicología Clínica, Psicología del Desarrollo Educacional, Leyes, Salud, ¿no? Y ahí voy a dejar Psicología Social. Y ahí se redujo a 1.967, y si yo aprieto acá solamente las Q1, se va a reducir a 744. ¿Ya? Aquí yo puedo guardar la revista y verla luego en mis revistas. Entonces nos vamos acá, mi revista, yo ahí tengo la revista guardada. Y si yo pincho acá, se abre la ventana, ustedes lo están viendo ahí, se abre la ventana de Scopus. Y eso es bien interesante porque ustedes están validando o verificando que efectivamente la revista es Scopus. Y si se van al home, evidentemente se abre la revista, ¿no? Bien, volvamos atrás. No sé dónde está, acá me parece, sí, acá. Y luego tiene un selector o un match. Esto lo hice pensando en la lógica del tiende en algún momento un otro, le puse herramienta, y están cargadas las 32.000 revistas de Scopus. Entonces, si uno pone el título del artículo, el resumen y las palabras clave, y lo hace también en inglés, uno puede buscar un match y aquí aparecen las revistas que están en match. Esto viene por defecto porque es como yo construí y parametricé, digamos, esta búsqueda, ¿no? Entonces yo aquí le voy descargando todas las disciplinas detectadas que tienen asociación, y acá abajo yo, en los pesos del match, yo le doy importancia a lo que me parece más relevante. Por ejemplo, la similitud de contenido. Y lo otro que me interesa, por ejemplo, a mí, es la rapidez de la revisión. Esos son dos elementos que tienen que estar bien marcados. Y bueno, mejor que Q2 o mejor, o sea, Q2 o Q1. Y aquí me marca el mejor match
porque yo le puse acá el criterio de distinción. Este es el que marcó, ¿ven? El Q2. Si yo le pongo Q1, probablemente el match baje. Mire, el porcentaje de match baje. O sea, hay menos revistas de Q1 que están interesadas en esta temática en particular. Y si yo me voy acá abajo, me dice el por qué. Y me dice que el contenido tiene un 86% por ciento de peso relacionado al 100%, el 29% de impacto, el costo, el idioma al 100% y la revisión al 60%. Y toda la revista yo puedo ver por qué, ¿no? Y si yo pincho la revista, y esto es lo que para mí se vuelve interesante, es que muchas veces yo busco revistas y me aparecen revistas de costo cero. Entonces, yo había publicado el selector en Instagram y alguien me decía, pero ¿cómo? ¿Publicar gratis? Sí, es posible publicar gratis. Hay revistas que no cobran todavía, hay muchas revistas que no cobran, pero nosotros no nos vamos a poner a buscar revista por revista que no cobra, digamos, sino que esto justamente lo que hace es optimizar tiempos. Esto no es para que nos haga el trabajo, esto es para que nuestro trabajo sea más eficiente. Y esa, por ejemplo, para mí es como la lógica de poder compartir o poder trabajar mostrando inteligencia artificial, que tiene que ver con este tipo de herramientas que a uno le permiten hacer mejor su trabajo. Bueno, eso, no sé si tienen dudas, consultas eh, u otros. No sé si dejé de compartir ahí. Ya, ahí sí. Sí, acabas de dejar de compartir, Eliseo. No sé si tienen dudas, consultas. Muchas gracias, Gustavo. Sí, pueden ir levantando la mano para resolver sus dudas. A Leila la vi muy pendiente tomando notas durante la ponencia. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, Gustavo. Te hago una consulta. ¿Qué sucede con el contenido de nuestros trabajos que sean manuscritos originales integrados a esta base de datos? ¿Quiénes van a tener acceso a esa información antes de que uno termine de consolidarla? Digamos, ¿hay una manera de guardar privacidad? Buena pregunta. En mi caso en particular, en Planet Paper, todo se aloja en tu computador. No, yo no tengo una nube conectada. Y de hecho, ese es una de las dificultades que hemos tenido de tener esa decisión. Decir, mira, yo pongo una nube y voy a tener acceso a lo que ustedes están haciendo, o cómo limito el acceso a eso. Porque a mí, por lo menos en particular, como yo soy investigador, no me interesa tener acceso a tus datos. A mí me interesa a lo mejor tener acceso a qué herramienta ocupaste más. Eso sí me interesa. ¿Ya? O Para sea que ver. es un modelo residente en nuestra computadora y la Sí. entrenamos para nosotros. No, aquí tú no estás entrenando porque lo que yo hice fue una lógica de inteligencia artificial con modelo experto. Entonces, un software que opera con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial solamente cumple funciones determinadas por el software. ¿Ya? Entonces está integrado. Yo no estoy entrenando un modelo, no estoy ocupando tus datos. Eh, es bien interesante eso porque, por ejemplo, eh, si ustedes se fijan, cuando tú haces el análisis bibliográfico, hiciste en la tabla de revisiones, solamente trabajó con lo que tenía el asistente. No fue a buscar información por fuera, solamente lo que está ahí. Eh, y eso hace que el trabajo sea mucho más óptimo. Por lo que yo te decía, en el fondo yo lo hice pensando en la lógica de yo como investigador y mi responsabilidad investigativa. En el fondo yo subo paper que busqué, revisé, al menos le leí el resumen y sé que tiene una relación directa con mi investigación, o hice la búsqueda en Scopus o en la selección que yo hice. Entonces me permite a mí tener un control, digamos, completo de lo que está haciendo el asistente, o en este caso la plataforma, ¿no? Está bien, pero Eliseo, si vos sometés a un texto a un análisis comparado por parte de un agente, ese agente necesariamente va a buscar a una base de datos, lo pone en comparación y ese material queda a la huella en esa otra base de datos.
Ya, sí, pero es que ahí en ese caso no está haciendo por ejemplo, la tabla comparativa que yo te mostré, la hizo en base solamente a los dos artículos que tenía. La IA no sale, en este caso, a ver, la IA no sale a buscar, sino que solamente ocupa lo que yo le cargo en la plataforma. Entonces, no hay una búsqueda, sino que yo solamente lo que estoy ocupando de la inteligencia artificial, y eso incluso tiene que ver con disminución de tokens, es que estoy ocupando su razonamiento, su lógica de razonamiento. Y eso, ese es un modelo que hoy día incluso hay algunas empresas que ya están vendiendo acceso a la construcción de propias inteligencias artificiales. Yo no lo hice porque yo estoy trabajando con inteligencias artificiales integradas. Ya estoy trabajando con API de Cloud, estoy trabajando con API de DeepSeek. Pero, por ejemplo, hay bases, Kestor, eh, está Kestor, y hay otra más que son bases de desarrollo de inteligencia artificial. Tú puedes desarrollar inteligencia artificial desde la nube. El problema va a ser que eso es justamente lo que tú me estás señalando, es que se va a alojar en esa nube. Y ahí el que tenga acceso a eso, ahí yo no lo sé. Entonces yo por eso no quise, no quise meterme ahí, sino que me quise quedar, digamos, con un modelo un poco más sencillo, eh, porque tiene esa complejidad. Y ahí yo ya no soy tan especialista en términos tecnológicos, digamos, como no estudié, digamos, informática, no me manejo tanto, pero lo que sí sé es que en el caso mío no sale la IA a buscar, sino que se queda solamente ahí focalizada. Ya, Entiendo. Entonces, esto sirve tanto para quien escribe como para quien revisa materiales de terceros. sí. Y fundamentalmente, bueno, este todavía no tiene lógica de escritura salvo en proyectos de investigación. Yo no mostré todos los elementos que tiene, mostré un par de herramientas nomás. En el de herramienta, en el de escritura científica, o sea, en el de proyecto de investigación, para formular el proyecto de investigación, sí tiene escritura. Pero la escritura yo la hice parametrizada de nuevo, con dos textos de metodología de la investigación que son los que yo ocupo o que me parecen más pertinentes para poder generar efectivamente evaluaciones o revisiones de investigación, que es el clásico Hernández Sampieri, que tiene todo, que funciona casi como un glosario, ¿no es cierto?, investigativo. Y en el caso de investigación educativa, yo ocupo el Macmillan y Schumacher, que me parece a mí que es uno de los textos de metodología de la investigación más completos que hay en esa línea, ¿ya? Que está la parte mixta, que está la parte cualitativa. Entonces, incluso en la parte de constructores de proyectos de investigación, tiene el árbol de problemas y tiene además un chatbot a partir de esos textos, ¿ya? Eh, a mí, en lo personal, el desarrollo tiene que ver con esto que les señalaba hace un rato. Yo tengo la seguridad de que todos hemos hecho alguna investigación o queremos hacer investigación. Y uno de los principales problemas que tenemos es cómo conseguimos la plata para financiar nuestras ideas. Y muchas veces los fondos que nos ofertan son muy chicos, son mucho más chicos de lo que realmente necesitamos. Entonces pensé dentro de mi lógica cómo yo podía abaratar esos costos. Ya, cómo yo podía tenía un asistente bibliográfico, que es lo que hacen normalmente los ayudantes cuando te revisan mucho, buscáis muchos artículos, ¿no es cierto? Tú le vas ahí 5 a este. Oye, ya, háganse síntesis de los artículos, ordenen esto, traigan la cita y uno va y las reuniones de investigación va avanzando. Y en el fondo yo lo hice automatizado. Como hoy día, por ejemplo, en Colombia, yo acá no tengo cómo pagarle a 5 investigadores que se dediquen a tiempo completo para trabajar conmigo. Vamos, eso es una realidad. ¿Ya? Y esa realidad la vivo yo y la vi prácticamente casi toda América Latina. Entonces, desde esa lógica está construida la herramienta, está como una compañía, como un acompañante, y me di el lujo de ir construyendo cosas para ir probando también. O sea, también como por ejemplo ese conversor de tesis a paper, ese lo hice para ver, oye, ¿qué pasa si parametrizo una IA que solamente se basa en el texto que está escrito? Bueno, No que sea también la te, información. te dejo una punta. ¿Cómo hacer que de una tesis, cuántos artículos puede generar? Ah, bueno, no, ahí ya no. Ahí, yo conozco gente que ha hecho hasta 10 artículos de una tesis. Por eso, ahí está, imagínate. Ahí te digo, ganás un montón de suscripciones. Sí, no, ahí no sé, yo por lo menos creo que yo de mi tesis de doctorado, de hecho ahora estaba mandando un artículo y me mandó la revista, me dijo, no, no me interesa su tema. Bueno, nada que hacer, pues sí. Pero mira, una de las cosas que a mí me ha generado el selector que les mostré de revista, a mí me parece muy relevante cuánto se demora una revista en mandarte una respuesta. Y yo he dado con revistas que se demoran una semana.
¿ya? O sea, una semana te dicen, no, no me interesa, o en una semana te dicen, pasamos a revisores. Claro. Y eso para uno es importante, porque que una revista te rechace el artículo en una semana, te significa que no vaya a perder 4 meses o 2 años. Hay una revista que no la voy a nombrar, evidentemente, una revista chilena de educación. Se demora 2 años en decirte si acepta tu artículo o no para los revisores. Ya Dos quedó años. viejo. Y en 2 años ya, claro, tu artículo ya, la fuente, los datos, la bibliografía ya está out. Entonces, eso yo creo que también me parece importante considerar a la hora de buscar una revista y en el fondo fue como ir buscando herramientas y estrategias que nos ayudaran. Por eso que yo, por ejemplo, el selector de revista es la base de datos de Scopus. Yo eso no lo voy a cobrar porque eso es gratis. O sea, cualquiera de ustedes puede ver la base de revista Scopus. Lo que pasa es que yo lo único que hice fue ordenar con inteligencia artificial esos datos, pero yo no voy a cobrar por eso si eso está libre. El OpenAlex, el buscador de artículos, lo mismo, o sea, es gratis, ¿no? Cualquier persona, y de hecho todas las IAs que ocupan OpenAlex son abiertas, no se paga por esa API. Entonces tampoco voy a cobrar por buscar artículos. ¿Ya? Yo no les mostré, pero en la búsqueda tú puedes seleccionar los artículos por años y puedes buscar por relevancia. O sea, la búsqueda por relevancia es por asociación, ¿ya? Esa es la búsqueda de textos que tiene históricamente los buscadores, ya que es la primera IA, la IA débil que se llama, ¿no es cierto? La IA débil, que es la búsqueda en un plano lineal de vectores. Dos vectores que se juntan, esa justo calza, y esa es la relevancia. Pero también, por ejemplo, se puede buscar por los artículos más citados, por los artículos más antiguos, los más nuevos, y en los más nuevos a veces no tiene mucha relación, porque está justamente mostrándote los artículos más nuevos. ¿Ya? OpenAlex. Y la mayoría de los artículos que están en OpenAlex son Open Access, y es decir, son abiertos. Entonces tú puedes pinchar el DOI y te abre el artículo directamente. O te puede abrir un libro, etc. Y esas cosas, por ejemplo, en mi caso, yo no le veo sentido a cobrarlas, no, porque son gratis. O sea, cualquiera lo podría utilizar, ¿no? ¿No? Y tampoco me interesa, por ejemplo, alguien me decía alguna vez, oye, pero ¿por qué no cobras el evaluador que genera, que descargue el PDF y cobrarlo? Y yo le decía, es que igual eso también, el descargar el PDF también es gratis. O sea, como que no te cobran los servicios por hacerte el PDF. Si te llegan a cobrar, bueno, ahí habrá que cobrar, pero en el fondo, mientras tanto, no funciona así. Yo creo que también hay que ser como consciente. En ese Una sentido. última pregunta y le dejo el paso a los colegas. Retomo una pregunta que está acá en el chat acerca de si la vinculación con Zotero está prevista o está de alguna manera plasmada. Sí, la tenemos en carpeta para un par de meses más. Lo que pasa es que estamos hoy día terminando los 3 primeros meses de prueba. La plataforma lleva 2, con una súper buena aceptación. Ya estamos haciendo las primeras evaluaciones con lo de uso. Nosotros tenemos más de 220 personas no suscritas, sino que usuarios, y dentro de eso tenemos alrededor de un 5% de suscritos, ¿ya? Y lo cual es súper alto para este tipo de desarrollos, ¿ya? Entonces, a mí por lo menos me deja con la satisfacción de que funciona, de que es un aporte, de que la gente lo utiliza. Me he tocado colegas que me dicen, oye, yo ocupo tu evaluador de artículos para revisar los artículos de mis estudiantes. Digo, bueno, ahí cada uno le da el uso que quiere, ¿no? O sea, yo en eso no lo voy a hacer, pero me parece que también sirve como una herramienta, también te retroalimenta cosas. Yo insisto, no se confíen en las evaluaciones sobre escritura con IA porque no lo sabemos, no hay certeza de eso. Hay muchos papers que lo muestran. Solamente he encontrado uno que encontró una relación de referencias conceptuales, es decir, es un estudio semántico entre que papers generados por personas, párrafos de papers generados por personas, versus párrafos de papers generados con IA. Y lo que encontró es que el 100% de los generados con IA lo reconoció, pero no fue capaz de tener la misma asertividad con el 100% de párrafos generados, palabras generadas por personas. Entonces, claro, reconoce la IA, sí, pero no reconoce la distinción con las personas. Entonces, la conclusión es que queda ahí como en veremos. Y ese es un artículo que salió hace como 3 meses atrás. ¿Ya? Entonces, ahí se están haciendo investigaciones, se están haciendo pruebas. Yo mismo a ustedes les pregunté cuando se inscribieron en el webinar si querían responder una encuesta que nosotros estamos haciendo sobre uso de inteligencia artificial.
En América Latina hay mucho más uso, hay una visión mucho más positiva también de la IA. En Europa no, en Europa hay un uso declarado, pero hay una visión negativa de la inteligencia artificial. Y igual es relevante porque Europa marca pauta. ¿Ya? Así que a mí me parece que es interesante. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Tienes algunas preguntas en el chat, Eliseo? Sí, alguien dice, Y María Loreto también había levantado la mano hace un ratito. salami es el leasing. No sé lo que es eso, Eric. Es referencia a lo que yo mencioné como de la tesis, sacan 10 artículos o X cantidad de artículos. Salami slicing. Ah, ok. Y ahí claro, lo vi como de repente y no lo asocié. Está bien. Su merced nombró un par de herramientas que mi translator del chileno al colombiano no me funcionó. Bueno, tenéis que preguntarme, César, porque yo todavía no adquiero el lenguaje colombiano, todavía hablo en chileno. Y aquí mis colegas se ríen de muchas cosas que digo que no me entienden. Y yo muchas cosas todavía no las entiendo de ustedes. María Loreto, cuénteme. Ya. Hola, Eliseo, y estoy sin cámara porque estamos contemporáneos acá en el sur de Chile. Mira, gracias por tu tiempo, por también no solamente explicarnos tu invento, digámoslo así, sino que también otros conceptos y culturizarnos con esta temática que va muy rápido, ¿no? Va más rápido de lo que uno puede asimilar. Mira, no sé si yo entendí mal, y por eso lo voy a preguntar de otra manera. Eh, a mí me gustó mucho esa herramienta donde tú, en el fondo, tasas tu propio artículo. Uno está escribiendo, ¿cierto? Y uno está preparando el escrito para enviarlo a una revista. Entonces, uno sube, ¿verdad?, su trabajo a tu plataforma. eh, y siempre está esa duda que te preguntaba recién el colega Eric, ¿ya? Entonces, te lo digo así muy, muy concreto, ¿ya? Yo subo mi artículo, ese artículo tú ni nadie podría verlo más que yo. Si yo con tu plataforma lo puedo ver solamente yo, no va a quedar ahí como un repositorio en nada. No. Perfecto. Y de hecho es tanto así, María Loreto, que yo cuando actualizo la plataforma, por ejemplo, el evaluador de artículos tiene varias versiones. Y yo tengo que mandarle un mail a las personas, sobre todo a los suscriptores, que actualicé la plataforma para que borren el caché. ¿Por qué? Porque si no, van a seguir trabajando con la versión antigua. Ah, Porque perfecto. si se guarda en tu computador, seguís trabajando con la versión vieja. Tenés que Claro, borrar ya. para que se actualice. O sea, a ese nivel estamos. Por eso que no, por No, eso que está yo le bien. doy total seguridad, tranquilidad, yo ni siquiera sé quiénes se loguean, no sé cuándo se loguean, solamente sé cuándo se loguean la primera vez, porque todo Perfecto. se va guardando en tu computador. No tengo acceso Sí. yo por lo menos no tengo acceso a eso. De Así hecho, que, si mal no recuerdo, Clarivate tiene una herramienta parecida a esta, pero no es tan completa. Por lo que yo recuerdo, y estuve ahí por ahí en un tutorial de aquello donde tú subías el resumen y sí, con palabras clave y te sugería algunas revistas como adecuadas. Pero lo tuyo es mucho, mucho más completo, así que te felicito muchas gracias. por tu creación y porque está todo, como tú bien lo dices, es un ecosistema y está todo ahí reunido. Sí, bueno, muchas gracias. La idea. Esa es la idea, así que no puse la cámara porque estamos con internet aquí media inestable. No, me imagino en qué parte del sur está ahí, María Loreto. En Chillán. Ah, bueno, yo vivía en Concepción. Ah, Yo no, tú sabes yo de lluvia. sí, Sabemos yo de lluvia por estaba ahí. ahí a la vuelta, estaba ahí a la vuelta. Estaba Sí, ahí a la- gracias. No, a ti. ¿Existe alguna herramienta parecida a Turnitin que en Realtime no después de